Soy Windows, he actualizado el ordenador de Pedro y he desconfigurado de nuevo la tarjeta de sonido, los micrófonos y todo. Yo tenía una... Esta tarde he actualizado el ordenador, o sea, me salió la actualización de Windows y decía... Y yo estaba en tenía una mosquita dentro de mi cerebro diciéndome, ¿seguro que se vuelve a joder el sonido? Porque siempre que se actualiza Windows, el sonido se va a tomar por culo. Y dije yo, no va a pasar nada, porque ya las actualizaciones van mejorando, no sé cuánto. ¡Toma! A tomar por culo. Tarjeta de sonido desconfigurada. Todos sabemos en qué anda Bill Gates últimamente, así que no nos extrañe nada. Pues Windows, muy mal. De hecho, no sé si habéis visto las noticias que ha salido en muchos sitios que las últimas actualizaciones o sea, desconfiguran todo. O sea, desconfiguran un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Certificados, no sé, componentes de hardware, discos duros. Una locura, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Hemos tenido un inicio accidentado, pero ahora volvemos a tener sonido y aquí estamos Estábamos, otra vez. sí, ¿Qué estábamos diciendo anteriormente, Alejandro? Estábamos estábamos diciendo comentando que era el año nuevo chino, que era el año del Ox, del, bueno, había dicho que el el búfalo, buey, ¿no? Se puede buey, sí, considerar un buey, ¿no? sí, sí, un animal de carga y que Una bestia, como una bestia decían. de carga, Una bestia, tío, como una decía, bestia eso lo de decía carga, mucho mi padre. una bestia de carga. ¡Las bestias! ¡Hay que... la- los bichos para! los bichos de trabajar, sí. Los bichos de Y trabajo y trabajar. los... ¿Cómo se llaman los que llevan las... ¿Cómo se llaman, tío, los que llevan esos bichos, tío? Los garrulos, ¿no? Joder, no sé. Te lo Sí, juro, tío. no. Es una ¿Se palabra de llama esta Garrulo? No despectiva. Sí, sabía sí, sí. yo. Es una palabra despectiva Vale, vamos a mirarlo. que es una movida del campo, tío. Lo busco así, palabra despectiva que es una movida del campo. Sí, 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 te Pues lo lo voy juro, a ¿eh? Y buscar. era Vale, un... garrulo. No sé si era un garrulo o una... Algo así tipo despectivo, ¿vale? Pero que viene del campo. Bueno, garrulo no será porque la única acepción que tiene es rústica zafia, dicho de una persona. Tendrá que Ah, ser otra zafio. cosa. Pero era algo... Ay, no recuerdo qué palabra era. Si tuviera aquí a mi Bueno, padre le preguntaría. Mi padre es... De todo vocabulario del campo lo sabe todo. Un... No me acuerdo, tío. Es bueno, igual. Bueno, estas son sí. esas cosas que con el frenesí del directo siempre se te olvida. A mí me pasa eso mucho, Sí, que se me es olvidan verdad. estas cosas con el frenesí del directo. Tienes las cosas súper preparadas y luego te quedas en blanco. Pues ya está, eso es lo que pasa. Pues nada, chicos y chicas, aquí estamos otra vez, por segunda vez. Esta Celebrando vez el año nuevo no ha chino. funcionado en la cuenta atrás, pero no pasa nada porque la próxima sí funcionará. Y hoy estamos aquí reunidos todos y todas en comandita. Aquí teníamos a Caloya en 01 diciendo anteriormente que no se oía nada. Gracias a vosotros nos hemos Muchas dado gracias. cuenta de Sí, que... porque Porque no yo no estaba mirando el OBS, no estaba estábamos mirando... aquí hablando así todo el rato haciendo el canelo. Sí, 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 pero no pasa Muchas nada. gracias. No pasa Muchas nada, gracias. era bonito. Pavel No, Trífono, no. la buenas tardes de Huelva. ¿Es Tengo, aquí donde se habla del futuro centro de ciberseguridad de Málaga? Por supuesto, ah, sí. Y además, no lo he dicho, pero voy a trabajar como presidente de este centro de ciberseguridad, en el que a partir de ahora toda la seguridad de Internet va a pasar por mi persona. No, es broma. Oye, sí. Hombre, tiene sentido con lo bien que han manejado lo de Windows. lo de Está muy Windows. propio. La seguridad, el sonido no, pero la seguridad se me da muy bien. O quizás no. No se sabe. Doy fe. O quizás no. O quizás no. Quizás estés Pues, conquistado con Bill Gates. pues, no, pero buena noticia, me ha alegrado mucho de que Málaga tenga este Mm, centro que se lo hayan dado a Málaga. Que no se lo sí, hayan dado, qué por curioso. ejemplo, pues yo que sé, a Andorra, ¿no? O ese tipo de cosas más Aunque controvertidas, ¿no? todavía están a tiempo de volver a renombrarlo, llamarlo Centro Google, eh, el Rubius, Sí, centro. el Rubius de Greg, el Rubius de Greg, Pues, pues Software. básicamente lo que nos trae hoy aquí este directazo, después de ya 3 semanas ya seguidas que estamos aquí tú y yo juntos, ¿no? ¿No, Alejandro? Sí, 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 es verdad. Pues es este Cineforum sobre esta maravillosa película imperecedera del cine mundial histórico de todo el planeta, que es Vértigo, de Entre los Muertos, se tituló en España,
película icónica de Alfred Hitchcock. Y es una película que elegimos por petición popular. Bueno, esto fue un poco sometida a la soberanía del público, a la soberanía del pueblo. El pueblo soberano eligió entre 4 opciones. Tenemos también Under the Skin, tenemos también Impacto y tenemos también Cairo, la película japonesa, y al final, como más o menos intuíamos un poco, pues eligieron Vértigo, y la verdad es que es una Sí, es elección sabia, por supuesto. No, sí, sí, Cualquiera de sí, ellas era por sabia, supuesto. pero esta me gusta especialmente porque, leches, es un clásico del cine, es una Bueno, esta película capital. película, sin exagerar, yo creo que quizá sea la película más, la, en ciertos sentidos, la mejor que hemos comentado de todas, Es porque posible, ¿eh? Es probablemente, posible, ¿eh? porque esta película es una auténtica locura. O sea, esta película Es una película muy... es una película muy... que envejece muy bien, tío. Que es muy envejece atemporal. muy bien, Es envejece súper muy bien moderna. Fue súper porque transgresora en su momento, a sí, nivel claro. técnico, a nivel visual. Y es una película que ha envejecido perfectamente. Sobre todo diría que la influencia que tiene esta película en el resto de películas que vendrían a continuación. Yo creo que, bueno, quizás Psicosis sea mucho más influyente, porque Psicosis, en cierto Posiblemente. De modo, Hitchcock. Sí. claro, Psicosis es un precursor de lo que sería el género slasher. Todo esto de Mm, Psicosis de un asesinato y luego hay una secuencia muy larga en la que el asesino limpia la sangre y recoge el cuerpo y tal. Todo este recrearse un poco en el propio crimen es lo que da lugar luego al slasher, ¿no? Que es ujú. el género slasher, es el género de los Viernes 13, de los Halloween, de que el atractivo del género de por sí es el propio crimen, ¿no? El propio Sí. asesinato, el propio que los asesinatos sean divertidos o que sean perturbadores o que sean. Mm. Entonces sí, quizá por eso Psicosis quizás sí sea más influyente que Vértigo, pero no mucho más. Vértigo es de una influencia colosal, o sea, está en películas que nunca te imaginarías y algunas que sí son más obvias. Creo que o sea, es una influencia obviamente para Brian De Palma, yo que sé, para Martin Scorsese, incluso incluso es muy influyente para esta película, para la de nuestro Vigalondo, de los cronocrímenes. Hombre. En los Hombre. cronocrímenes hay, de hecho, alguna idea que está literalmente copiada, o sea, de esta película, Mm. tal cual. Hay un Yo, plano concreto que sí. yo he de confesar que también he copiado a esta película. Sí, 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 también eso estaba pensando, que cuando la vi, la volví a ver para el directo. Joder, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta de hasta qué punto también me ha influido a mí también y yo creo que a todo el mundo. O sea, esta película no te das cuenta, pero es como que te hace un poco de, ¿sabes? Ajá. Se te Te mete empiezan a dentro venir así. a la cabeza las copias que hay, ¿no? Los homenajes que se le han hecho a esta película. Dice Alberto Buendía 20, Vigalondo está sobrevalorado. Ah, Así, bueno, así sin más. así de Venga, gratis. plaf, ala. Bueno, Chaval, ahí lo bueno, llevas. no es el tema, no es el tema ahora, pero bueno, o sea, no me pronunciaré. A mí me parece bien, me cae bien, pero bueno, Yo puede, tengo no. sentimientos encontrados con Vigalondo, ¿eh? Es decir, Ujú. Sí, no, como tiene sus showman me cosas. parece un tío brillante, un tío, una de las mentes del mundo moderno así del cultureta actual, contemporáneo de ahora, moderno. Me parece una de las mentes más brillantes que hay, en serio, lo digo, ¿eh? Sí, sí, es Pero luego muy ingenioso, muy avispado. dice Alberto Buendía 20, eso es que no lo conoces bien. Vaya, pues Ay amigo, ay abuso, amigo, ay amigo. ahora es cuando dice abuso de mí de pequeño. Abuso. Tú sabes que yo compartí con Vigalondo muchas cosas. Y Vigalondo, cuando me ve, me reconoce. Que me ha visto ya varias veces. ¡Wow! ¡Wow! Me dice, hombre, Pedro, ¿qué tal? Felipe González es amigo mío. Felipe González es amigo mío. ¿Sabes lo que te digo? Oiga, Almodóvar, no, paso de paso de cine. hacer cine. Sí, Pues una cosa así, un poco de igual, ¿eh? Un poco de ese rollo, puede ¿eh? ser. ¿Sabes lo que Sí, te sí. digo, Vigalondo? Pues eso, es un poco de ese rollo. Pero que sí, lo conozco a nivel personal bastante bien.
Anda. bastante bien, he de Es decirlo, que, demasiado bien, diría yo. vaya, Y a pero nivel que artístico, pues eso yo eso. no lo sabía, pero Sí, bueno, sí, 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 claro, claro. no sabía que Y tanto, no yo sabía que puedo tanto. contar cosas de Vigalondo que harían vomitar a una cabra. Pero, Joder, vale. Vale, vale. Luego ya me las dices oye, luego. a lo mejor Alberto lo conoce mejor. Dice Alberto si hay otro día otro día hay que tener el debate sobre si se debe separar la obra del autor. Joder, cómo está la cosa, ¿no? No veas cómo está hoy Alberto, ¿eh? ¿Cómo Alberto, sale? Uf, te veo ahí guerrero, ¿eh? no veas, no sé. Bueno, ok. No sé, yo no No, sé no, lo en que sabe serio. Alberto ni lo que sabes tú. Corramos un Eh, tupido. No, no. sí, no sé. Algún día, pero ahí, así y todo, fíjate lo que te digo. Un día me gustaría tener a Vigalondo con nosotros, aquí en un directazo. Después de haber dicho que hay cosas que harían vomitar a una cabra y etcétera, Pero él lo entiende. Que lo digo vendrá lo digo en y sentido figurado. Lo digo sí, también con todo mi seguramente, sí. con todo mi cariño hacia Vigalondo. Pero sí, es cierto. Pero que no es verdad, es en sentido figurado, lógicamente. Pero he visto cosas turbias. Como he visto cosas turbias de mucha gente. Pero que eso no quiere decir tampoco que sean malas personas ni nada de eso, ¿no? Pero No, sobre todo con él, para con él. Cosas que hace y que repercuten en él mismo. ¿Vale? No es que ajá, ya. sea en Sí, 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 plan le ya. rompe una botella en la cabeza Sí, a alguien me puedo, borracho y nada de a eso, ver, ya me puedo imaginar, sí, claro, sino ya, ese ya. tipo de Sí, cosas. yo también lo he tenido cerca y puedo saber más o menos por dónde van los tiros, a lo mejor. No sé, no sé, bueno, 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 ya bueno, está. bueno. Creo que nada, Corramos corramos un un tupido tupido velo. velo. Vigalondo y Hitchcock. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. Mm. Eh, bueno, esta película es la primera, eh, es la Empieza primera por el vez que, principio. sí, es Empieza que por el no sé, principio. es la primera vez que hablamos de una película de Hitchcock y además es muy abrumador, ¿sabes? Es que Esta son palabras película. mayores, ¿eh? Es que da miedo, ¿eh? Sí, Te impone sí, eso, sí. ¿eh? Sí, te impone un poco. Bueno, Vértigo, de lo que trata es básicamente de lo que trata es de un ex policía que padece vértigo debido a un trauma que vemos al principio de la película que tiene. O sea, Correcto. se queda colgando básicamente de un tejado al perseguir a un malhechor del que no sabemos nada, simplemente es un malhechor que está persiguiendo. Sí, y Se queda desarrolla colgando. acrofobia. Se llama eso, ¿no? Desarrolla acrofobia, sí, desarrolla acrofobia y un sentimiento de culpa. La película trata sobre la obsesión y la culpa. De eso va la película. Es una película que trata sobre eso y sobre el trauma, claro. Desarrolla un sentimiento de culpa porque un policía que va con él en la persecución, al intentar rescatarle, se cae Se cae, efectivamente. y Y se de ahí mata. viene Claro, ya el trauma, claro, eso efectivamente. él se siente responsable de de que haya muerto un compañero suyo por intentar salvarle y desarrolla ese vértigo también. Eh, es un ex policía en el momento en el que empieza realmente la acción de la película, porque bueno, se ha retirado del cuerpo debido al vértigo y al sentimiento de culpa, evidentemente, y un ex compañero de la universidad, si no recuerdo mal, de la universidad se conocen, uh, le encarga le encarga como trabajo que espía a su mujer, Que espía a su mujer. Porque porque está su haciendo. Dice mujer que se está está haciendo volviendo cosas tururú. raras. Sí. Sí. Dice que está que ella siente que está siendo que siente que está siendo poseída por un antepasado suyo, un Mm. antepasado de su mujer, que se llama Carlota no sé cuántos. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero bueno, lo Yo puedo recuerdo el mirar. nombre también, pero no el apellido. Ujú. Es que, Pero claro, sí. bueno, sí, de un antepasado. Espérate, Carlota, por aquí anda, lo voy a buscar. Yo no quiero tocar Carlota, mucho esto porque vaya a ser que se vaya todo al garete. vale. Creo que se abre otra ventana de Firefox. No sé si se irá esto al garete. No, no, todo bien. Todo bien, Bueno, todo correcto. bueno, un antepasado de esta mujer. Y bueno, pues eso es lo que hace el personaje de James Stewart, que es el ex policía Scotty. ¿Vale? Sus amigos Scotty le se llaman llama, efectivamente. Scott. James Sus, Stewart. sus amigos le llaman Scotty, sus amigos le llaman Johnny, algunas veces, depende. Tiene como Carlota diferentes. Valdés, Carlota perdona. Valdés, sí, exacto, Carlota Carlota Valdés. Valdés.
y la va siguiendo. Y bueno, básicamente la película es que no se puede tampoco hablar demasiado, quizá, aunque bueno, aquí la vamos a hablar al final y todo. Mm. Sí, La película, why sí, not? sí, porque hay que hablar de todo, porque si no, la película no podemos analizarla bien, creo yo. La película está dividida en dos mitades, en la que es, básicamente la primera mitad es totalmente falsa, es una gran puesta en escena dentro de la puesta en escena de la película, es una gran falsedad Mm. representada, y la segunda mitad es lo contrario. Eh, la película es muy interesante porque tiene una... Está estructurada como de manera especular, es como un espejo. Es una película en la que de hecho salen varios espejos y efectivamente pues unos personajes se reflejan en otros. En el caso Correcto. al principio parece que Carlota Valdés se refleja en el personaje de Madeleine, luego descubriremos que realmente el personaje de Madeleine y no es el que dice ser, sino que es otra persona que Mm. se estaba reflejando en esa tal Madeleine. O sea, el Mm. personaje del que se va enamorando el personaje principal al seguirla, porque el personaje principal se va Mm. enamorando de la Incluso, mujer a la que tiene que seguir este personaje. efectivamente. E No incluso existe a nivel, un apunte solamente, a nivel sí, visual, también, a nivel técnico también hay sí, sí. esto especular. Ahora, Los movimientos ahora, de cámara también. ahora hablaremos de eso, sí, 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 sí. porque Seguro que lo tienes por ahí sí, apuntado porque toda es la muy llamativo esto, ¿eh? toda la puesta en escena es, de hecho, bueno, ya dejé caer que salen bastantes espejos en la película. Ujú. Bueno, básicamente la segunda mitad lo que viene a contar es, bueno, en la primera mitad el personaje de ella muere porque tiene un impulso de muerte, en teoría. O sea, la Carlota esta que la tiene poseída se suicidó muy joven y en la misma edad en la que está esta mujer, pues se suicida también, pero se suicida de una manera eh, particular que es tirándose de un campanario al Efectivamente. que, al que James Stewart no puede subir porque tiene vértigo. Porque tiene vértigo, correcto. Y esto es un poco el quid de la cuestión, porque hay un complot completamente delirante, por cierto, es un complot absolutamente insensato e improbable, porque la película no pretende ser nada realista, o sea, realmente la película lo que hace es justamente, precisamente lo que hace es envuelta en un mundo en el que todo es plausible dentro de su universo, pero Mm. realmente no es, realmente el complot es completamente disparatado, o sea, es un complot Sí. para justificar un crimen, para justificar básicamente que el tío que ha contratado a James Stewart mate a su mujer, haciendo Mm. creer que la que ha muerto es esta señora a la que está siguiendo James Stewart, que es interpretada por Kim Novak. King Novak. Y bueno, intentar explicar la trama es un Es, poco disparatado porque si la trama no hay por dónde cogerla. Si tú te pones a analizarla un poco, no hay manera de... O sea, es una cosa que jamás ocurriría en la realidad. claro. Imposible. Es un delirio. Pero esas son las cosas que le gustan a Hitchcock, ¿no? A Jugar un Hitchcock poco le con ese interesa mucho. artificio, ¿no? Hitchcock era un Y fan darle de... vuelta y retorcerlo lo máximo posible. Hitchcock era un fanático de Edgar Allan Poe y Edgar Allan Poe este tipo de historias eran las que escribía. Mm. Historias que tienen plausibilidad en el universo que Edgar Allan Poe creaba. Mm. Pero que en el mundo real pues no pasan las cosas que suceden en esas historias, sino que, Claro, 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 claro. Él tienen era. lógica. Él daba una lógica muy sólida dentro de sus propias reglas. O sea Mm. sí, que no te Hitchcock era muy. Le gustaba mucho retorcer las historias, le gustaba mucho. Cuando él era famoso, porque volvía loco a los guionistas y cuando se sentaba con ellos para escribir, pues el guionista escribía las cosas y decía él, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora tiene que pasar esto, ahora tiene que pasar esto. ¿Por qué no le da esta vuelta a esto? No sé qué, ¿sabes? sí, Y pero era muy desesperante en ese aspecto. lo hacía teniendo razón con lo que decía, porque, Totalmente. claro, En su realmente cabeza tenía una idea y ¡paf! La mostraba ahí. básicamente lo que hacía era intentar generar una tensión todo el rato en la Hmm. historia, que es la base de lo que luego, pues, Hmm. la mayoría de las películas que se hicieron que tengan contenido de thriller o de suspense, pues copian a Hitchcock todas, porque es que realmente es el que dio con la clave de que el suspense es lo que hace el thriller, ¿no? Digamos. Claro.
Y es lo que hace la tensión entre personajes, es lo que hace el drama, la torridez y el estar un poco en eso, en el propio thriller, Claro. en a ver qué va a pasar, qué pasa aquí. De hecho, una cosa que al adaptar la novela vio Hitchcock desde Ujú, el primer momento, la novela también está estructurada en dos partes. ujú. Eh, La novela, no lo hemos dicho anteriormente, es una sí, novela, es francesa, ¿no? es una novela francesa, si no me equivoco, sí, de De Pierre Pierre Boileau y Boileau y Thomas Thomas Narcejac. Nercejac. Bueno, son dos seudónimos, pero bueno, sí. Mm, Son los escritores de otras dos obras maestras, que son la de Diabolique, de Henri Georges Clouzot, Diabolique, ujú. ¿sabes? Las diabólicas se llaman en España, Ajá. que esa fue anterior a Vértigo, y una posterior que es Los ojos sin rostro de Georges Franju, o como se dice, Georges Franju. ¿Pero que fueron guionistas o que fueron No, no, son los escritores los escritores de las novelas, ¿no? de las Respectivas novelas novelas originales en las de... que se basan Vale, vale, estas vale. películas, como lo es Vértigo. Ujú, La novela es bastante diferente. La novela no transcurre en San Francisco, como es la película, ujú, transcurre en París antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ujú, los finales ya de la Segunda Guerra Mundial, no después de la Segunda Guerra Mundial. La película ujú, acaba, o sea, la novela termina en el 44 ujú, y también está estructurada en dos mitades. Pero hay una diferencia fundamental hay una cosa que vio Hitchcock en la novela, que es que la segunda mitad, después de que, entre comillas, muera el personaje de Kim Novak, eh, en esa segunda mitad no pasa nada, básicamente. Eso se ujú, dio cuenta Hitchcock porque la revelación esta que aparece en la segunda mitad de que Madeleine es la misma persona que la que está viendo, con la que se encuentra ahora el personaje de James Stewart, sí. son la misma persona. Eso no lo sabes en la novela hasta el final. Y claro, la Ajá. tensión, el suspense no está ahí en esas páginas. O sea, Ujú, durante esas páginas lo que lees es al personaje principal intentando reproducir a una mujer muerta, que es la idea la idea que le sedujo a Hitchcock a la hora de hacer la ujú, película. Por esa razón quiso hacer la película. ujú, Pero no existe esa tensión entre los personajes de cuándo va a saltar. O sea, digamos, el concepto de suspense que tiene Hitchcock, que es la cosa esta de si muestras debajo de los personajes un tic-tac de una Un bomba, tic-tac de una bomba, sí. vas a saber que eso puede explotar en un momento dado. Pero si muestras solamente la conversación, no pasa nada. O sea, No no pasa tiene nada. ninguna Sí, tensión. sí, sí, sí. Claro, entonces lo que hace Hitchcock aquí, lo que decidió hacer es, al principio de la segunda mitad de la película, es desvelar el misterio de que los dos personajes de las dos mujeres Mm, son la misma mujer exactamente. la misma mujer. Y así se genera Correcto. esa tensión, ese suspense entre a ver cuándo va a saltar esto, estás expectante a ver cuándo se va a dar cuenta James Mm. Stewart de que son la misma mujer y qué va a Y, pasar ahí. y una pregunta, Alejandro. Sí, En la novela también está ese elemento, la torre esta en la que se sí, suicida. Bueno, no sé, sí, uy, no sé si he hecho spoiler, sí, pero bueno, eso, no, hay da que igual. tener vista O las sea, películas, ¿eh? Porque estamos aquí haciendo mira, Cineforum con spoiler. esta película le he comentado a gente que ve los directos, por ejemplo a Carlos Llano, que se vea la película antes, porque es que si no, no te veas el Es que directo. si no, Porque no es tiene que sentido hacer un... esta en concreto te tienes que ver la película, porque es que si no, no se puede hablar de la película. Mm. Es una película Es que en... a poco que Pues hables dos cosas ya, ya lo claro, has flipado. es... A ver, y además los spoilers ya han Sí, prescrito. A mí me deja sí, de rollo que una película de 1958, que no lo hemos mencionado, sí. dice, Canalizator 93, a mí también me lo comentaste. Pues no, no, yo comentaba lo del tema Ah, es de... verdad. Sí, Bueno, sí, no se lo comenté a Canalizator 93. Perdón. preguntaba Pero si, preguntaba si el campanario, ese campanario también estaba, ese elemento también estaba en la novela. sí, es otro campanario, pero lógicamente, porque no están en San Francisco, pero sí. Ujú. Es otro que Lo digo hay. porque en la película Sí. esa torre realmente no existe, sino que es una... No, claro, está hecha en estudio, sí. Lo que Sí, pasa es que, efectivamente. de hecho, bueno, lo que sí existe realmente es el sitio este, lo que sea, es una especie lo tengo aquí apuntado. Ah, El,
Estoy Bueno, mientras tanto mirando los búmetros porque creo que me han cambiado también los volumen y no sé si me pica demasiado el audio de mi micrófono. Creo que no. Creo ujú, que ahora mismo lo tengo ahora mismo más o menos ajustado. Tú me ya escuchas lo bien, tengo. ¿no, Alejandro? Sí, yo te digo perfecto. Vale, vale. Lo tengo aquí. Es la misión de San Juan Bautista de California. La misión Ajá. en sí, o sea, el lugar en el que está ese campanario, en teoría, Sí, sí que es sí real. que existe, Eso pero al no menos. es no es la torre esa. También Efectivamente. los museos a los Mm. que, por los que se mueven los personajes y eso también existen, son reales. Y es curioso porque comentaba Hitchcock que la torre la mandó construir con una forma determinada porque remite también a un elemento dentro de la trama, dentro de la narración, y es remite a una Sí, especie de símbolo fálico también, sí, dice, sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, eso sí, Interesante el tema de la sexualidad también que eso es está en esta película. interesante. Sí. Uf, es que es Es que esta película es quizá, inabarcable, ¿eh? quizá es la Esta película, película es un poliedro con un es, montón de aristas. es una espiral, de hecho. Es La como el cubo película este, es como tu cubo, es como Alejandro. el cubo ese mágico El ahí que cubo, tiene como el cubo de Rubik este que me regalaste. es un cubo tipo navaja suiza, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Tiene todo dentro. Esta película, de hecho, es una espiral. Y es una Mm, espiral y es un espejo. mm. Y es quizá la película más. Joder, es que es jodido. Es la película más psicoterapéutica, ¿no? Sí, De sí, sí, Alfred sí, sí. Hitchcock. Es muy psicológica. Es una película, es un thriller Sí, psicológico de pe a pa. sí, sí, sí. Y es una película también. Es también muy moderna. Sí, mucho. También en el aspecto técnico, en el aspecto narrativo, en el aspecto de trama, de todo. Y sí, es una película evidentemente que se sale de ese contexto cultural cinematográfico en el que está inserto Alfred Hitchcock en ese momento. No es innovadora, es completamente rupturista con otras cosas. No deja de tener el sello de Hitchcock, pero estamos ante una película que que vuela la cabeza incluso ahora. Y si Sí, una sí. película del año 58 consigue ese efecto en 2021, esa película tiene algo Es ya que. moderna desde los créditos, porque los créditos Totalmente, son totalmente, son totalmente. bueno, es una de las colaboraciones de Hitchcock con Saul Bass. La Correcto. película Y. es una cosa que es la segunda colaboración, de hecho, con Saul Bass. Ujú, Y eso es algo que todavía no se estila, realmente. No, la- que los propios títulos de crédito ya sean parte de la película y sí, narren cosas de la efectivamente. película, todavía ni siquiera es una cosa que sea habitual. La Mm, mayoría de las películas no tienen eso, algunas sí, pero mm, la mayoría no. Y eso es algo que a estas alturas debería tener cualquier película. Pero bueno, mm. esa es opinión mía. La Y película, de también. hecho, sí, Y digo, también colaboración con Bernard Herrmann, no olvidemos, que hace también la mítica banda sonora. con Bernard Di, Herrmann, sí, di, di, efectivamente. di, di, Sí, sí, sí. di, di, Una de di, sus di, colaboraciones. Es di, una de sus di. colaboraciones con el Dream Team, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, Totalmente. con Bernard Herrmann, con Saul Bass, también con la diseñadora de vestuario esta, la tengo aquí apuntada también, ¿cómo se llame? Bueno, es en la que básicamente es en la que se basan en Los Increíbles para Edna Mode. Pues esa tía es Ah. la que la que crea los disfraces de los Ed- superiores de Los Increíbles, esa es en la que se basa. Edith Head. Sí, esa, exacto, Vale. Edith Head, sí, correcto, aquí la tengo. La tenía que apuntada en Wikipedia. Sí, sí, yo la tengo apuntada por aquí, se me olvida también. Ah, la película, de hecho, Bueno, quería hablar sobre de los títulos de crédito de por sí, porque la película se abre, yo creo que tiene quizá los mejores títulos de crédito del mundo. O sea, la película se abre con un ojo y una espiral mm, y de color rojo. Y lo que oyes es la banda sonora de Bernard Herrmann, que es una variación de Tristán y Isolda de Wagner, mm, que es una historia, de hecho, de un amor abocado a la destrucción. Es un amor en el que los personajes no piensan con claridad y se están haciendo daño todo el rato. mm. Básicamente de eso trata. Sí, sí, Y sí, sí, sí. acaba trágicamente, como es.
O sea, yo creo que no hay ninguna escena de créditos que ya resuma de mejor manera la película que en esta. O sea, Que esta un película, que ojo, un este ojo, título de eso, crédito, sí, sí. un ojo que la película de hecho trata también sobre la mirada, sobre cómo lo ves, lo que ves puede no ser cierto. Lo- puedes estarte engañando, pero al mismo tiempo la mirada puede obsesionarte, aunque sea un engaño. Mm, O sea, es que todo está contenido en ese primer plano. O sea, el plano del ojo, de la espiral, de todo en rojo y de la música de Bernard Herrmann es una condensación absoluta de todo lo que es luego la película entera. Un ya, personaje ya, que ya, se sí, sí, cae, sí, sí. que ve algo, se enamora de una mujer que es una ilusión, que no existe, y cae en una espiral de obsesión con esa mujer. Sí, efectivamente. No sé, Es sobre una obsesión, efectivamente. Trata sobre. Por eso decimos que es un thriller psicológico, tiene una parte muy psicológica y trata sobre esa obsesión que va rumiando el protagonista y que va convirtiéndose en una cosa que al final, pues, explota en eso que vemos al final. Hitchcock, esta Dice, película, sí, dime. leemos aquí lo que dice la gente. Dice aquí Kaloyan: yo pensaba que el protagonista vería la carta que ella rompió y dejó encima de la mesita y creía que así se enteraría de que es la misma mujer. Dice que Claro, había sí, tensión ahí. ese es el momento, ese es el momento en el que Hitchcock decide revelarte el truco, ¿no? Revelarte Mm, el misterio de que mm, ambas mujeres son la misma mujer. Te lo efectivamente. revela, te lo revela a ti a través de la carta, o sea, te lo revela como espectador. O sea, la idea aquí es que tú sepas algo que no sabe el personaje principal. Y entonces entiendas por qué algo va a estallar en algún momento dado. Mm, Claro, la carta es claro. una excusa para explicárselo al espectador, en cierto sentido, y para también pues mostrar que el personaje de ella está, está enamorada de él en ese momento. Como digo, la trama es especular. Al principio es él el que está Mm, enamorándose, el que tiene un proceso de enamorarse de ella mm, y acaba obsesionándose con ella, mm, y ella la que aparentemente está trastornada. En la segunda mitad, él está realmente trastornado, no aparentemente, sino efectivamente. verdaderamente trastornado. De hecho, tiene un comportamiento muy, muy trastornado en ciertos momentos. Y es ella la que se va enamorando. Digamos que los roles se invierten y Efectivamente, se invierte, se se invierten los transmite, ¿no? roles. Hay una Sí, tiene transmutación ahí de. un efecto especular, eso, es un efecto de Efectivamente. espejo. La película pues da la vuelta y lo que era un montaje pues se vuelve real, digamos. O sea, Mm, el drama trágico que lleva a la muerte es una muerte real. Al final realmente o sea, el personaje acaba muriendo de verdad, no como la muerte falsa que tienes al final de la primera mitad de la película. mm, Es darle la vuelta, digamos, a toda la película, a todo mm, lo que has visto antes. mm. La película es muy interesante Sí, en el sentido de que también decía antes que Hitchcock era un poco que era su película más terapéutica o algo así. Es un poco la gran película sobre la rubia hitchcockiana también. totalmente. Esa obsesión Sí, hitchcockiana. porque trata sobre precisamente eso, sí. Mm, Trata sobre la y. obsesión con un tipo de mujer específica Mm, que además tú recreas, ¿no? Hitchcock se mm, está proyectando todo el rato en la película en los personajes masculinos. Tanto en Gavin, que es el malo, el personaje malvado mm, que manipula a Kim Novak para llevar a cabo el crimen ese rocambolesco mm, de la primera mitad de la película. Y también se proyecta un poco sí, en Scotty, en el personaje principal. Pues el personaje principal es un obseso enfermizo con un tipo de rubia específica, idealizada, que es etérea, es onérica, pero que efectivamente. realmente no existe. La adora, siente fascinación por ella, pero después, cuando descubre sus secretos, la acaba despreciando. Mm. Que es un poco la cosa que Es, hacía Hitchcock con las es un poco rubias de sus Hitchcock, películas. es un Efectivamente. poco plasmar todas las movidas mentales de Hitchcock que tenía Sí, con la mujer y en básicamente especial sí. con las chicas rubias. Sí, sí, sí.
Y luego también, a nivel técnico también, bueno, esta película tiene muchísimos hallazgos a muchísimos niveles, en muchísimos apartados, pero es que también a nivel técnico me gustaría marcar, aunque sea, dejar algunas Sí, pinceladas para sí, sí. que Claro, podamos claro. investigar, porque se ha hablado largo y tendido sobre Alfred Hitchcock, sobre el uso del suspense, sobre los recursos que utilizaba estilísticos. También, importantísimo, os animo a que echéis un vistazo al famosísimo libro de El cine según Sí, Hitchcock, por supuesto. en el Aquí que ahí hay da muchas pistas sobre esta da película. muchísimas claves, desgrana todas las películas de Alfred Hitchcock de pe a pa, Sí, desde de el todas. principio hasta el final, y ahí Bueno, cuenta cositas muy interesantes. hasta el final no, porque no Bueno, abarcan las no, no, últimas, pero claro, sí. evidentemente, Sí, sí, efectivamente, solo hasta el momento de la entrevista, vale, sí, sí. sí, sí. Y luego a nivel técnico me gustaría subrayar un par de cositas, y es el famoso plano vértigo. Sí, Eso efectivamente, es que, el primer uso del retrozoom efectivamente, el en la historia retrozoom del cine. Sí, o traveling compensado también se denomina. también, Esto lo también. hablé yo en un vídeo de Creatubers, en el que hablaba sobre la profundidad sobre la distancia focal, perdón. Y consiste en cambiar la distancia focal, o sea, utilizar un objetivo de zoom y moverte también, hacer un traveling de acercamiento, de alejamiento, variando también la distancia focal. Entonces, con esto se consigue el famoso efecto de vértigo, el efecto Sí, zoom vértigo, o el efecto Tour de Francia, ¿no? Que muchas veces estamos viendo el plano de los ciclistas y la cámara se aleja o se acerca y el zoom se acerca o se aleja. Al contrario. Y sí, entonces, es pues se produce básicamente ese efecto clásico de que vimos por primera vez en hacer esta película. Quizás a- seguramente se ampliar la, vería en otra ampliar la película distancia. anterior más ignota, pero Hitchcock Esta es la, definitivamente la esta es la popularizó. primera vez que se usa, al menos en una película para cines. O sea, Mm, realmente una ficción para una película de ficción convencional, al sí, menos. Sí, la primera vez registrada. Bueno, efectivamente. Y luego ya la y vimos en películas bueno, como la hizo. Tiburón, como Sí, montones de películas sí, hemos sí. visto, y es un efecto muy recurrente también en el mundo del cine. Y luego Sí, es también, básicamente eso. O sea, utilizar y, una focal, ampliar la focal para efectivamente. hacer O un sea, efecto como usas de un, vértigo, sí, claro, efectivamente, usas un objetivo zoom, varía la distancia focal con el zoom, con el anillo de con zoom, respecto al objeto enfocado, sí. al objeto enfocado y entonces te vas alejando. Por ejemplo, un efecto puede ser te alejas y metes zoom. Eso es una cosa que se puede hacer con casi cualquier cámara, realmente cualquier cámara te Sí, sale para claro. hacer eso. O sea, lo Cuando, puedes intentar y es muy divertido hacerlo. sinceramente, lo primero que hice cuando me compré una cámara que tenía zoom, hace ya tropecientos Sí, años, lo bueno, primero que eso hice es. fue, vamos a hacer el efecto Sí, vértigo. sí, sí, sí. Eso es como, vamos a parar el agua del río para que se quede, para que se quede Totalmente. congelada. Es una cosa de cómo hacer una foto 101, ¿sabes? Totalmente. De principiante total, estar todo flipado, sí. ¿Sabes que me voló la cabeza muchísimo eso? Cuando tuve mi primera cámara de vídeo, me voló. Fueron dos cosas, tío. Eso, lo del efecto vértigo, y luego el otro efecto que es una chorrada y es el cambio de plano, tío. O sea, cuando tú ¿Cómo te al cambio? compras una cámara digital, el cambio de plano es limpio, es un corte seco, paf, paf, Sí, paf, ¿no? Entonces tú tienes un plano, para la grabación, grabas otra cosa y sí, para la grabación, y entonces luego el salto es un jump cut, ¿no? Es un salto sí, sí, completamente claro. limpio. Sí, sí. Pues eso, tío, me reventó la cabeza vamos, Bueno, porque yo había visto a ver, yo no ese es el tenía montaje experiencia con preso, cámaras claro. y las transiciones que veía yo en vídeo eran del VHS cuando transicionas a otra película, por ejemplo, y haces ese típico efecto de... ¿no? Pues Ajá, eso era una cosa que me voló la cabeza por completo, tío. Y dije yo, what the fuck, tío. Entonces puedo hacer montaje. Puedo hacer montaje yo grabando con la cámara. Y, en fin. descubriste ahí el montaje, sí. Totalmente. Lo descubrí ahí. Descubrí que yo tenía el poder del montaje, tío. En una. Y digo yo, joder, esto es como el cine, tío. Es Wow, maravilloso. En wow, serio, puedes tío. cortar de plano y cambias a Puedo otra cambiar de plano, persona, tío. O sea, así de que ingenuo está era. hablando al mismo tiempo que esta. Total, Wow. total, tío. Y ya pues te vuelves loco con eso y ya pues te acabas aquí. Acabas Claro, claro. haciéndolo después. Y sí, eso era así de ingenuo era yo, Alejandro. ¿Qué Está bien, te, sí, sí. No, hay que tener cierto punto qué te de voy a decir? creatividad. Claro, claro. Dice Kaloyan que la película es como una espiral. Es una Es como una espiral. espiral, sí, sí, es que Efectivamente. de eso trata, sí. Es una Pues, obsesión y una espiral y de hecho, hablando de la puesta en escena, hmm, las exposiciones al principio de la película son bastante largas. Hay una exposición, de hecho, de diálogo
en la que el malo de la peli le explica lo de su mujer al protagonista y bla, bla, bla. Ujú. Todas esas exposiciones tan largas luego se van acortando, 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 acortando conforme transcurre la película Mm. y la película acaba teniendo escenas mucho más cortas todo el rato. Como en una espiral, o sea, realmente Mm. la espiral se va acelerando, se va acelerando, va sentando más se va cortando se va cerrando, digamos, te va cerrando en torno al punto Mm. cero de la espiral. Y sí, sí, también la forma de Sí. la película está, digamos, contagiada de eso. Contagiada de eso. Sí, 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 sí. Comenta aquí Karma 1960. Creo que Hitchcock hola, no Carla. quiere que el protagonista descubra que es la misma mujer porque en realidad él no se enamora de ella, sino de alguien que no existe. La hace Efectivamente, vestirse sí, como sí, ella, sí, que cree que es correcto. Carlota, una mujer Sí, sí, muerta. Se ha ignorado el personaje de su amiga y creo que es fundamental para explicar que él nunca se enamoraría de una mujer normal. Buen efectivamente, es que apunte de ahí, hecho, Karma. correcto, sí, 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 ¿no? Y además es Muchas gracias por estar ahí, por cierto. Amor muchas gracias, para sí, sí. todos y todas los que estáis ahí. Sí, sí, es muy interesante que digas eso, porque de hecho la película, esto además está explicado por el propio Hitchcock. La película es una película sobre un hombre que en realidad quiere practicar necrofilia, realmente tiene un impulso Efectivamente, necrofílico. lo Quiere dice, sí. reproducir, lo dicen en el libro, lo Sí, dicen en la entrevista en la con Truffaut, entrevista, de hecho. correcto. Y de hecho es evidente que quiere esto, o sea, quiere reproducir a una mujer muerta que tiene idealizada. Realmente esa mujer no existe porque se Hmm. enamora de una ilusión realmente, pero está reproduciendo al final a una mujer que está muerta, Hmm. que nunca ha conocido, que es la Carlota, esta, que es una mezcla de Madeleine, de una mujer ideal, ¿no? Como que tienen que haya realizado él y que ha creado él. Una Efectivamente, mezcla de que ha eso y una idealizado él. mezcla de una mujer real que es Carlota, pero no es en ningún momento realmente la mujer real de la película, que es Judy, no es en ningún momento esa mujer de la que está realmente enamorado. Hmm. Antes decía lo de que se proyecta en el protagonista. Hitchcock, de hecho, es muy interesante porque eh, Kim Novak, eh, Kim Novak en varios momentos tenía discusiones y tal. De hecho, se peleó un poco por no llevar un traje gris, que es el que suele llevar el personaje de Madeleine, un vestido gris y tal, porque el gris no suele beneficiar a las rubias, por lo visto. Ujú. O sea, realmente no queda bien a la cámara, eso no lo sabía, pero lo he descubierto. Y no beneficia a cámara. Hitchcock se las Ujú. ingenia junto con Head para vestirla de una manera que sí tenga, digamos, no sea contraproducente, ¿no? Pero Hitchcock se empeñó en que Kim Novak le hiciera caso Mm. y de hecho le llegó a decir, pues eso, yo te contrato a ti, o sea, tú eres una actriz y Claro. tú estás aquí para que te vistas como yo diga, hagas lo que yo diga cuando yo diga, te muevas hacia donde... Se está, eso es básicamente lo que hace el personaje de James Stewart. En un momento Totalmente. dado de la película, de hecho, obliga a Judy a vestirse como él dice. Es A- una, Eso es es una un poco realización de las parafilias de sí, Hitchcock. sí, es un Y poco, es una película testamento de su propio totalmente. psicoanálisis, de su propio psicoanálisis. Perdona Alejandro, Sí, vemos ahora mismo esta imagen que he seleccionado, que he puesto aquí de fondo, no, sí, parece un vacío, parece nada, pero es uno de los planos en los que vemos este efecto vértigo. Lo digo porque ahora efectivamente. mismo, si la vemos así, parece nada, pero es una imagen, creo que es el primer plano en el que se ve ese efecto Ese efecto reflejado. vértigo. Sí, sí, ese es el Y plano en el que está él colgando colgando y, efectivamente al y principio de la desarrolla, película. Mm. desarrolla el vértigo que da Mm. nombre a la película. La película podría llamarse más bien Obsesión más que Vértigo incluso, pero Sí. realmente, bueno, En español, en España al menos, hacía un poquito más de spoiler, ¿no? Un poco, ¿no? De entre los muertos. Un poquito, ¿no? sí, es que la novela original es D'entre les morts, De entre les morts. de Entre los Ajá. muertos, se llama así. Sí, la película se podría llamar de Entre los muertos perfectamente también, porque es Sí, que sí, totalmente, el totalmente. momento cúspide de la película en el que por fin transforma al personaje de Judy en Madeleine, ¿no? En Madeleine, que es. La Tenemos que hablar transforma. también de ese plano. Sí, sí, bueno, eso es un momento más Otro importante plano de la historia del cine, ¿no? paradigmático de la historia del cine. Sí, Y ese que por momento, cierto, bebe también un cortometraje que hice yo, que fue el de las ah, pinzas.
Ah, vale. Sí, claro, la escena con la cocina. Y, sí, sí. Eso es. Eso sí, me acuerdo que estábamos ahí. La, Estábamos ahí hablando del claro, claro. tema. Yo, de hecho, tenía ese momento en En mente la cabeza. cuando. Sí, no me Sí, sí. extraña, claro. Y de Sí, hecho sí. también, y de hecho también fusilo sin miramientos en la planificación que utiliza Hitchcock en ese momento. De hecho ya lo expliqué en un vídeo en YouTube, Ah, en el interesante. que hago uso del campo contra campo. Pues Claro, ese momento, el momento en el que aparece como un fantasma, sí, en el sí, que los neones verdes y todo eso. ese momento, claro, ese momento es lo que da título a lo de Dentro de los Muertos, ¿no? Ha Dentro de los muertos, resucitado efectivamente. Que es ese al amor momento, del que el clímax, está por así decirlo, ¿no? De la película. con la luz verde. Con la Bueno, luz verde de los neones y todo eso. la luz verde es inmediatamente anterior. La luz verde en esta película simboliza la obsesión que tiene el personaje de James Efectivamente. Stewart. Se encadena también esa luz verde con el verde Ahí tenemos en un plano del bosque. de los El verde, neones. el verde este está relacionado con el bosque al que va Mm. con Kim Novak, que está con los árboles estos que son eternos, ¿no? O sea, es un poco reflejando esa idea, ¿no? Espiritual de, sí, una obsesión con un Maravilloso. fantasma eterno que viene de, en fin, es un poco enlazando esa clase de cosas. Y Pues volviendo a lo de la reconstrucción enfermiza esa que hace Hitchcock, sí. eh, ya para cerrar, digamos, lo de toda la retórica esta de que Hitchcock se está reflejando un poco en James Stewart y demás. Lo que hace James Stewart al final de la película es básicamente reproducir el mismo crimen una vez más, ¿no? Desde sus propias obsesiones, que es un Mm, poco lo que hace también Hitchcock de nuevo con la película. Está reproduciendo un crimen perfecto, ¿no? Y, pero esta vez, o sea, Hitchcock lo hace, claro, desde la ficción y él lo hace desde la realidad. Reproduce un crimen falso, digamos que es como el negativo mm, de una fotografía, ¿no? Le da vuelta y lo reproduce de manera que sea real. Y en ese mm, momento es cuando se cura del vértigo. mm. Claro, porque él necesita un efecto, ¿cómo se dice esto? Como un cuando Necesita algo un nuevo te. trauma, sí. Sí, necesita un nuevo Necesita trabajo. ¿Cómo se llama la. ¿Cuál es la. situación traumática, sí. Sí, ¿cómo es la palabra? Un efecto de choque, un shock. Un shock, efectivamente, esa es la palabra que Necesita me un shock buscaba, que para no salía. curarse. Sí, de hecho se lo comentan como cura para el vértigo. Lo único que puede curar el Efectivamente. vértigo es, que de hecho es verdad, realmente es cierto eso, que el Curioso, ¿eh? vértigo es una cosa que se cura si tienes si estás en un contexto en el que recibas un shock de la misma intensidad que lo que provocó ese trauma que te ha generado. Madre mía. Es una ¿Cómo cosa muy funciona curiosa. la Sí, psique humana, eh? Qué sí, locura, eh. sí, sí, es una cosa Madre mía. bastante crazy esa, sí, sí, bastante Crazy interesante. total, eh. Ajá. En este Pues, bueno, básicamente, a ver, lo que quería comentar, el apunte que quería comentar básicamente es que, aparte de las innovaciones también, volvemos un poco al final, lo que estábamos aquí sí, al final. Aquí tenemos el plano, aquí tenemos un. No, este creo que no era exactamente el mismo, o sí era el mismo. Este es el plano circular, ¿verdad? sí, ese es el Este es el plano plano circular, vale, vale. Pues es quería el hablar plano en el que precisamente de este plano. Precisamente ahora mismo lo tenemos localizado aquí. Y es este plano porque fue una movida del copón bendito hacer este plano también, porque es un sí, traveling sí, circular sí, en el que se tuvo que adaptar al escenario para que pudiera dar sí. vueltas alrededor de los. Bueno, en fin, una historia Sí, sí, sí. de Hizo una narices. cosa muy que después copiaría también mucho Seiyun Suzuki y gente así, claro. Mm, Eh, Hitchcock, los planos cortos los rodaba siempre con un fondo proyectado. Por ejemplo, sí, aquí, esto que estamos viendo ahora es ellos conduciendo, sí, es un fondo proyectado. Aquí es bastante obvio, totalmente. Esto aquí es es bastante obvio, clásico. pero Esto es un clásico del cine es clásico. un clásico del Valga cine clásico. la En este, rebusnancia. en este caso es bastante obvio por lo del Mm, coche y tal, porque eso se hacía siempre que había una escena en un coche, o casi siempre, pero él lo hacía para todos los planos cortos, todos. O sea, mm, él lo hacía para sí. todos los planos de primeros planos y de ese modo podía controlar mucho mejor, pues eso, Mm, la iluminación, lo que quería sacar por ejemplo, antes comentaba con Carlo Jan, que está haciendo el directo aquí, comentaba la Muchas escena gracias por estar ahí también. en la que se besan por primera vez
después de la escena del bosque, que van ahí a un acantilado y tal, que le gustó mucho la escena en la que se besan porque justamente en ese momento rompe una ola y tal. Claro, eso Mm. está preparado de esa manera, ¿no? Porque el momento en el que rompe la ola lo tenía proyectado Hitchcock. Y claro, Y que se besen en ese momento es un truqui, ¿no? y Digamos. que Hitchcock y que por lo visto Hitchcock explica que eso quería decir que era una especie de metáfora. Esto es como lo que hablabas tú el otro día de Sí, los también. momentos, estos momentos elípticos en los que hay coyunda, Ah, sí, los ¿entiendes? momentos de follar de falsete, sí. Falsete, Lo llamaba maravilloso. así, follar de falsete. Pues eso, Sí. por lo visto Hitchcock, él comenta Sí. que ese plano en concreto quería decir eso. El plano, sí, sí, no, claro, 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 por supuesto, sí, sí. Sí, 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 no, Y de hecho hay una asociación del agua y la mujer, o sea, el sí, agua y la mujer en el cine siempre, bueno, en el cine y en todas las artes siempre han estado unidos, o mm, sea, son la mujer como feminidad y como, y sí, y sí, que rompa el agua es un poco, claro, claro, obviamente es un alegórico, poco ¿no? va por ahí un poco la cosa. Y comenta también Karma, ha comentado una cosa muy interesante. Dice: el psicoanálisis ha analizado esta película como un personaje incapaz de relacionarse con las mujeres. Ese es Sí, su trauma y la cura de su vértigo. Estaría con la separación de la superación de más ese que, problema. más que no Fíjate, sabe, interesante. más que no saber relacionarse con las mujeres, no es capaz de enamorarse de las mujeres reales. Hmm, Tiene a esta mujer con la que estuvo, se nos dice que estuvo comprometido, de hecho, estuvo a punto hmm. de casarse, que es la compañera, se me ha olvidado el nombre, pero bueno, la ¿Cuál? interpreta una actriz que se llama Bedes, espérate que lo tengo aquí todo apuntado porque Marjorie, ¿no? Bárbara Belguedes, ¿no? Bárbara Belguedes, eso, me Belguedes, salía. sí. Bueno, sí, Marjorie, sí, sí. esta chica con esta mujer estaba comprometido en un momento dado, pero nunca llegó a amarla ni nada, entonces no llegó a nada la cosa. Sí, es un poco. Sí, el personaje es incapaz de enamorarse de una Hmm, mujer real, porque es que de hecho en toda la película no es capaz de enamorarse de hmm. Judy ni de. Se enamora de una mujer idealizada, así en todo momento. Totalmente, Y totalmente. es la primera vez que se enamora de alguien, creo. Eso queda bastante también claro en la Hmm, película, que el impacto es fuerte porque nunca se había enamorado de nadie. hmm. Y bueno, ya un poco, a ver qué hora es, son las 8 ya. Bueno, hemos tenido este contratiempo al principio del directo, pero más o menos podríamos ir ya medio cerrando ya este directo. Bueno, este Cineforum. Hay muchas cosas que hablar sobre esta película, Sí, nos llevaría es muy muchísimo inabarcable. tiempo. Sí. Esta película se puede analizar a muchísimos niveles, a nivel psicológico, a nivel visual de puesta en escena, a nivel factura técnica, todo Todo lo está moderno que tiene esta película complementado. a todos los niveles. Y es una película inabarcable sobre la que estaríamos hablando horas y horas y horas. Pero bueno, más o menos hemos sintetizado un poquito, ¿no? Más o menos, ¿no? Tiene En muchísimas. Sí, esta yo creo que sí. casi hora. Sí, Y, es interesante verla también por la influencia que tiene. Creo yo que es una sí. cosa que si te gustan, si te gustan cualquier película casi, porque es que, joder, no sé, cualquier película tiene importancia esta película. O sea, Sí. a cualquier película le afecta esta película. Ha Le contagiado afecta. a. Tiene Sí, sí, una conexión, ¿no? Con esta ha, película, seguro. ha contagiado a todos. De Sí. hecho, hay una escena en 12 monos en la que Bruce Willis y Andy McDowell en esa película están huyendo y tal y se cuelan dentro de un cine en el que están proyectando Vértigo. Ah. Es la es una es precisamente la restauración que hicieron, que es una restauración extraordinaria de esa película se reestrenó en el 94, Ujú. esa, esa restauración. Y Vértigo, al modo un poco de la película, y emulando lo del juego de espejos infecta la película 12 monos, y de repente la Claro. película 12 monos se convierte en Vértigo en un momento, y emula ese juego de espejos, hace que se transforme en Vértigo, ¿sabes? Mm. Creo que es la mejor cosa que ha rodado Terry Gilliam. Terry Gilliam, Y qué zorro estuvo ahí, ¿eh? sí, Cómo supo creo que lo metió muy bien, meterlo lo ahí, ¿eh? calzó muy bien, Sí, porque hizo ahí señor. una cosa como la infección esa que hace la película con los personajes, es un poco también la infección de la película Mm. en sí, de los 12 monos. Ujú.
Sí, No sí. sé, Interesante, ¿eh? es una escena muy interesante. Bueno, luego también en Instinto Básico, bueno, Instinto Básico es copia esta película a Ostras, niveles, es verdad, vamos, verdad, verdad. a niveles absurdos. La película también transcurre en San Francisco, Sí, sí, es verdad. Desde en la que la vive Sharon ciudad. Sí, sí. Stone, la casa en la que vive Sharon Stone se parece, bueno, es la casa en la que vive la amiga, o sea, una amiga mayor de edad que tiene Sharon Stone en la película se parece muchísimo y está rodada con los mismos planos que Mm, la casa del protagonista de esta película. Sharon mm. Stone va vestida como Kim Novak en varias Como en partes de la Kim Novak, película. Y efectivamente. Sí, 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 sí. es una rubia de Hitchcock, vamos, o sea, es un Totalmente. Es una 100%. rubia hitchcockiana total. Y, Femme fatal un poco, bueno, ¿no? En ese sí, sí, aspecto. Fue fatal, rubia hitchcockiana y todo eso, claro, por Sí, supuesto. sí, 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 sí. Más extreme, pero sí. Y Por bueno, Brian cierto, De Palma y Vestida para Valen de Matar y Palma, todo Vestida esto, para en fin, matar, todas esas efectivamente. películas. Sí, 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 sí. Eso ya es más obvio, pero es que yo no he visto ninguna película que no tenga algún grado de Algo, influencia ¿no? Algo que es verdad, ha sido la al influencia que ha respecto. tenido, que Sí, ha ejercido esta es enorme, película en es todo el gigantesca, cine sí, sí. posterior, es que ha sido, madre mía, eso sí que ha sido traumático, ¿eh? Aunque solo sea, sí, es verdad, es que cuando la vi por última vez me quedé eso, alucinando de hasta qué punto está Mm, vigente, ¿sabes? Es que aunque solo sea por cosas, por ejemplo, tipo, pues, bueno, la idea especular, las escenas de seguimiento entre James Stewart y Kim Novak, mm. no sé, Sí, 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 son sí. millones de cosas. Entonces, Sí. están en casi todas las películas que te puedas imaginar. Y por cierto, ya para cerrar el Sí. tema película, para cerrar la película, lo que siempre damos una pincelada sobre el tema premios, y es que esta Ah, película no tuvo Oscar. no, bueno, ninguna película de Hitchcock. Hitchcock estaba muy minusvalorado Totalmente, porque estaba hacía películas completamente. pues eso, de suspense thrillers para la gente y la gente que iba, o sea, tenía muchos éxitos de taquilla. Esta en concreto no fue un éxito de taquilla porque esta película es Mm, especialmente rara, quizá con mm, todo lo rara que es, incluso para ser de un tío tan retorcido a veces como Hitchcock, es sí. rara y Y lo que sí, no tuvo tanto éxito, tampoco lo fue que un sí tuvo fracaso. fueron nominaciones a dirección artística, sonido, y ya está, poco más. Lo que sí Sí, de tuvo hecho, fue Concha de Plata al mejor director y ajá, premio Zulueta del Festival de San Sebastián. ah, Es que a James Stewart, al actor. Vamos, que pasó sin pena ni gloria por festivales y fue un poco ninguneada. Y luego, pues, es sí, considerada una de las eso es un poco películas por lo que fundamentales de la historia del cine. eso es un poco la Fíjate. razón, esa es la razón básica por la que François Truffaut le fue a hacer una entrevista. Correcto. Porque decía, este tío es el mejor director que hay de todos del mundo Y y y probablemente está de la siendo historia ninguneado. y no se da cuenta Sí, nadie sí, sí, en su sí, país. total. Total. En Estados Unidos al menos no, bueno, en su país no sé, en su país en Inglaterra, Total. en Reino Unido igual también estaba un poco ninguneado también, vamos. Mm. Sí, sí, los de la Nouvelle Pues Vague se dieron cuenta de eso se dieron y cuenta, sí, 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 sí. solo Y, por y eso, supieron valorarlo con sí, ya todo lo solo que por era eso el. respetito, ¿sabes? Un Claro, poco. claro. Eso es una cosa que hay que agradecerle también Sí, a los calleristas. A a los los carrieristas calleristas. yo creo que quizás sea la cosa Mm. más importante Sí, que sí, sí, hicieron, total, total. reivindicar al Francisco, porque es que Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandro, pues poco más, ¿no? Vamos a ir cerrando ya este sí, Cineforum. Yo creo que más o podríamos menos. estar aquí 50 horas, pero Sí, bueno. sí, no, en serio. Un día haremos un Cineforum versión extendida, Director's Cut. Una cosa que se me había ocurrido es hacer también algo tipo analizar algún género, un director o alguna cosa así como en... Eso no lo hemos hablado, lo hemos Eso puede soltado ser aquí. interesante, ¿eh? Lo he soltado Hacer aquí un. a De vez lo en cuando. surprise, Sí, 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 sí. Sí, Interesante, sí, sí. sí, sí. Vamos a dar una vuelta. Lo vamos a Lo checar. hablamos entre bambalinas, Lo Alejandro. podemos checar, sí. Se puede checar. Lo checamos, lo checamos. Pues damos entonces por concluido por ahora este Cineforum Sí. y queda por elegir la próxima película que vamos a ver en el próximo Cineforum, que será dentro de 2 semanas. Vamos a hacer el clásico vistazo al calendario. Tendríamos 19 de febrero, sería directo solo, y luego 26 de febrero sería el próximo Cineforum. ¿De acuerdo? Película que toca en el próximo Cineforum, según la rueda esta que hemos hecho, que hicimos la última vez, tocaría Locura. Lo que pasa es que estamos hablando Alejandro y yo, ¿no? Locura.
Película Bueno, locura. pero lo ha Película soltado ahí locura. como, Película lo ha soltado como, lo quería, locura. Sí, lo ha locura. No, no. soltado. Además la gente No, no no, no, sabe no. no Yo sabe lo pensaba, que es locura todavía, realmente. pensaba que se podía entender como en plan locura de que esto es una locura, señores. Esto es. ¡Buf! No, no. Sí, También se puede entender así, ¿no? en teoría es una película como, bueno, un poco convencional o sí, Eso es. Lo que hemos es hablado una ficción un anteriormente, poco amplia, sí. antes de empezar el directo, hemos hablado sobre el concepto de película loca, ¿no? Que es una película loca, una película locura. Pues, evidentemente, no estamos hablando de que vamos a hablar de una película de Gaspar Noé, por ejemplo, ¿no? Porque además queremos ser lo más family friendly posible, ¿no? ¿No, Ah, Alejandro? ¿cómo? Sí, no, yo consideraba eso también, vamos. No, no, pero Por no, supuesto es que broma, sí. es broma, es broma, es Ya, broma, es ya, broma. No, no, sabía pero que a era en ver, plan ahí pinchando. de vez en cuando, a ver, tampoco es recrearse y por No, eso hombre, aquí hablar de. no, Yo sé no que. se trata de películas violentas o Sí, sí, extremas, sí. Yo sé que un sino- día, Alejandro, tú y yo hablaremos en un cineforum sobre Holocausto Caníbal. o sobre los hombres detrás del sol. O sobre los hombres de. Uf. No, tío. O sea, ¿No? esa película no, tío. Esa no, ¿no? Yo creo que esa película sí debería estar prohibida de los cineforum. No sé qué No sé, opinas. ya veremos si algún día tarifamos, o digo, este me debe dinero, le voy a sacar ahora la película esta para que la comentemos y está obligado a comentarla. Ese para mí, ese es mi cordón sanitario de los cineforum, Alejandro. Sí, ahí no hay, ahí ya no formamos gobierno, ¿no? Yo creo Digamos. que ahí no. Ese es mi línea roja. Mi línea roja es los hombres detrás del sol. Esto ya de por sí es la mejor publicidad posible para esa Que película. podemos hacerlo para que La gente que veáis esté los. viendo esto, yo creo que ya debería estar Uf, bajándose la película y, y no, buscándola o sea, mi bastante. consejo, lo único o que os puedo decir, lo que me estáis viendo ahora mismo, es que Verla. no la veáis. O Bueno, sea, no es necesario que la veáis. es una película que yo no he recomendado jamás a nadie, ni recomendaría nunca No, a nadie no que la la viera. veáis. Yo no la Eso es. recomiendo de ver, No la recomiendo. no No. obstante, bueno, eso Pero tú eres lo libre de dejo hacer lo que quieras. bajo vuestra elección. Yo no recomiendo a nadie que la vea en sí, tampoco recomiendo no verla. Simplemente no recomiendo a nadie, no creo que, no sé, Que si la ves, no no, porque tú ya se sí, la has recomendado. sí, exacto. Exacto. ¿Entiendes? Y ¿No? además Pues es que, eso. no solo por eso, sino el hecho de que oye, yo creo que esta película te va a gustar. No, no es una cosa que yo crea que le vaya a gustar a nadie que yo conozca. A nadie que yo conozca. Así de Es claro. O sea, imposible. a O lo sea, mejor para que te guste esa película, si algún tienes que día. tener. Uf, no, no, Si, no, o sea, si hablo algún es que día no con quiero. alguien que haga un asesino en serie convicto y tal, a lo mejor le digo, pues esa película a lo mejejor a ti te mola. Eso puede que sí. A lo mejor ahí sí. Ya, puede Eh, ser. un criminal A mí convicto. no se me ocurre ningún escenario, ninguna persona, Para ningún recomendar. o sea, Bueno, sí, imposible, no puedo, no puedo. a mí se me ocurren escenarios, pero serían teóricos, ¿no? Quiero decir, teóricos en el sentido de que estoy Eh, buscando una película en la que haya una muerte de un animal en directo, real. Pues sí, eh, pues sí. En la versión sin censura, sí, hay una escena en la que ves quizá en un cómo muere mundo, un quizá en un animal. universo para. Porque Estoy pensando, tío. esas cosas se podían rodar hasta hace no tanto tiempo. Un universo Ahora ya. paralelo, sí, sí, un universo paralelo en el que tú estás hablando a lo mejor con un dictador sanguinario Sí, ya. y tú Ted has Bundy. llegado a un nivel de complicidad con él, no sé, tío, Estoy hablando, es una cosa súper loca ya, soy una de ¿sabes? las personas que se cartean con Ted Bundy, ¿no? Entonces Ted Bundy me dice, oye, ¿me recomiendas una peli? Digo yo, sí, hombre, Ted Bundy, claro, te Pues, recomiendo Vértigo y luego también y luego esta, te recomiendo ala, esta. chaval. Sí, sí. Bueno, pero no la veré, no quiero que la veáis, no quiero que esa película Yo no, se vale, mencione en aquí los directazos. Bueno, básicamente, ya veremos. Ya lo vamos, básicamente, ya eso lo vamos qué viendo. película loca dice Kaloyan? Dice que la voy a checar, dice veré el tráiler por lo menos. ¿Tiene tráiler esa, Luego no me echa la culpa, ¿tiene porque tráiler esa película? Pregunto, yo no lo me sé. imagino que por Supongo que ahí tendrá, tendrá. ¿no? Sí, sí, tiene un tráiler, sí, lo vi hace poco. Sí, el tráiler hace poco porque por Por qué Alejandro? por diferentes razones me topé con esa. No la volví a ver, pero ¿Para me un topé con amigo? ella. ¿Para el trabajo de fin de grado? De fin de grado de un amigo? No, pero no sé. Estaba haciendo ahí No, una investigación.
No, no, porque simplemente me la topé de casualidad, prácticamente. O sea, Vale. una cosa casual que estaba buscando en internet, que no viene a cuento. Pero Bueno, prefiero no saberlo, tío. prefiero no saberlo. No, pero Prefiero no saberlo. no era nada turbio ni nada. Simplemente estaba informándome sobre, si no recuerdo mal, era sobre cine japonés. O Es que, sea, tío, y me cine de deja mal género. cuerpo, tío. El hecho de que estemos hablando de esto, tío. Me siento sucio, tío. Me siento sucio. Es una película muy trascendental en muchos sentidos. Eso sí A se ver, puede decir. a ver. Trata sobre un episodio de mucha relevancia histórica, obviamente. Y la trata con toda la dureza, es Y lo imposible trata como tratarlo fue con más. realmente. Que eso es Efectivamente, lo más eso es jodido del tema. exactamente. Eso es como lo que decía Pero bueno. Kubrick sobre lo que decía Kubrick cuando hablaba de la lista de Schindler. Yo no habría hecho la lista de Schindler porque lo que ha rodado Spielberg es una película sobre cómo no sé cuántos mil judíos se salvaron y realmente el holocausto de lo que fue sobre la muerte Sobre de la millones muerte, de judíos, efectivamente, no sobre los efectivamente. que se salvaron. Entonces Nihilismo, nihilismo absoluto. una película del holocausto que refleje eso sería una película hiper dura y nadie la vería. Claro. Pues más o menos eso es lo que viene a ser Los hombres detrás del sol. Toda Sí, la dureza del pero, mundo, pero sin música de John Williams pero sin música de ni. John Williams Bueno, en y fin, sin niña vamos a volver vestida. a. Volvamos, por favor, a territorios más mm, asequibles, por así decirlo, y A territorios transitables. para Que se gente llama. cobarde, co- Joder, para, tío. para cobardes, Para- sí, para débiles de espíritu, Sí, podríamos decir, efectivamente. ¿verdad? A ver, hablemos de un poco. Bueno, a ver, hablemos no. A ver, la película que yo había pensado. Madre mía, vaya contraste que voy a plantear aquí. Comparativamente, eso Compa- es, vamos, Pero, eso oye, voy a pero, decir, a ver, yo voy a decirte, Alejandro, la primera que te dije yo antes del directo, porque esto sí lo he tenido que hablar, consensuar un poco con Alejandro, ¿no? sí. Porque no sé si se podría considerar una película Yo, loca. sinceramente, de verdad, lo ¿La siento, pero segunda yo te parece no más lo loca que considero. la primera? La segunda, es que no me acuerdo cuál era la segunda que dijiste. La ¿Cuál? segunda es una película de un director que yo adoro, que tiene una de las Ah, películas, mis es que películas favoritas. no, pero ninguna de las dos me entra A en esa ver, ninguna categoría, pero son. bueno. A ver, pero claro, es lo que hablamos anteriormente. Una película Bueno, loca se puede considerar una película que no sea. Yo qué sé, ya. una película de Netflix, drama de Yo, Netflix, ¿no? yo Academicista y. consideraba que es una película muy divisiva, mucho. O sea, que o Sí, la amas o la odias, pero sí. no hay mucho punto de encuentro. Y ninguna de esas dos, bueno, quizá la segunda un poco más. Sí, pero realmente no Es son. innovadora. A ver, es innovadora en el sentido de que. A ver, a nivel fotografía, por ejemplo, la primera. A ver, la voy a decir ya. La voy a decir Bueno, ya. vale, sí. La película que quiero, vamos a analizar, vamos a hacer Cineforum dentro de 2 semanas, va a Es una ser. buena peli, vamos. O Y sea, es una de mis películas favoritas, una gran peli. obviamente, es La escafandra y la mariposa. Sí, sí, es una película muy buena. Sí, a mí me impresionó también Una cuando la vi. película sublime, bajo mi punto de vista. Y tiene uno de los trabajos fotográficos, para mí, de Janusz Kaminski, por cierto. Sí, 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 Uno de los mejores trabajos fotográficos de Janusz Kaminski, si no el mejor, ¿eh? Ojo. Junto con la lista de Schindler, antes lo mencionábamos. Yo creo que es el mejor trabajo que hace Kaminski, ¿eh? Y es una también puede que absoluta sea, maravilla a también nivel puede que sea técnico. la mejor peli de Julian Schnabel, De Julian Schnabel. se llama Sí, así, ¿no? Sí, seguramente. Sí, no he sí, sí. pronunciado bien, ¿no? No sé. Julian Schnabel Schnabel. es pintor, ¿no? Es Sí, como. sí, es un Es un artista artista, sí, sí. locuelo, ¿no? Digamos, es Lo cuelo. como Y que de vez en cuando hizo eso. Como Michel Gondry, ¿no? Que es como, Sí, ¿sabes? totalmente. Sí, cosas así como variadas. Dice Pavel Trífono, una película loca es el delirante mundo de los fibles. Sí, por ejemplo, esa sí la habría sí, de hecho Mira, sí. sí. Y O esa mi película amigo la Mac, estuvimos, tío. esa Mi película am- que dice de Pavel Trífono la estuvimos comentando Kaloyan y yo hace poco porque la vimos juntos en su día. Y esa película está cojonuda. Y esa película la Pues habría, cuando te toca a ti sí, locura, a lo la mejor, mencionamos. pues sí, podría ser. Esa o Bad Taste también. También, mira, why not? Pues, señoras y señores, poco más podemos decir. Os emplazamos ya al próximo directazo la semana que viene y dentro de 2 semanas pues hablaremos de esta maravillosa película que es La escafandra de mariposa. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene otra vez, próximo viernes a las 7 de la tarde, sin problema de sonido, seguramente.
Y estaré solo hablando, pues, de movidas. Ya lo hablaré durante la semana, ya lo comentaré en las redes sociales durante la semana, que va a ser muy interesante. Así que nada más, amigos y amigas. Alejandro, le damos ya por concluido este directazo. Tengo ya aquí puesto el botón, el dedo sobre detener transmisión, Dedo sobre el botón. pulsar para cerrar. Y Pulsar abrazo para cerrar. grande para todos, dice Pavel Trifonov. Y muchísimas gracias a todos y a todos por haber estado ahí. Abrazo, Muchas amigos. gracias también por escucharnos en el podcast, también que sé que nos escucháis. Y este directazo, por supuesto, será subido en su debido momento como podcast también en todas las plataformas en las que está disponible. Así que nada más, nos vemos la semana que viene por aquí. Hasta Bueno, muchas luego. gracias a todos. Chao, chao. Adiósito, detener transmisión. Adiós.